¿Sabías que un guardamotor mal calibrado puede quemar un motor que vale cientos o incluso miles de dólares o de pesos? Bueno, en este video aprenderás absolutamente todo sobre el guardamotor. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo conectarlo? ¿De qué manera conectarlo? De una manera correcta. ¿Cómo ajustar el amperaje? ¿Sí? ¿Cómo hacer un mantenimiento? ¿Y cuáles son los errores que cometen la mayoría de los técnicos a la hora de instalar un guardamotor o una protección para un motor? Si trabajas con motores eléctricos o si apenas estás empezando en este mundo del rebobinado de motores o de trabajar de manera profesional lo que tiene que ver con motores eléctricos, cómo conectarlos, bueno, este es el video. Este video puede ahorrarte mucho dinero y muchos dolores de cabeza a la hora de instalar una protección térmica, una protección para un motor ya sea monofásico o trifásico. Bueno, si acabas de llegar, considera suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los nuevos videos. Recuerda que este canal se llama Reparaciones y Proyectos Caseros. Aquí te enseñamos de una manera sencilla, profesional, casera, responsable y técnica la manera correcta de cómo llevar a cabo todas tus reparaciones. Bueno, y entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es un guardamotor? Bueno, un guardamotor es un interruptor. Esto prácticamente es un interruptor. Tiene sus dos palancas de disparo, de arranque y stop, o start y parada. Eso lo hace, bueno, es una de las diferencias que tiene con referente o con respecto a otro tipo de protecciones térmicas. ¿Sí? Bueno, entonces decimos que es un guardamotor, es un interruptor magnetotérmico, especializado que permite regular con precisión el amperaje. ¿Cómo lo hacemos? A través de esta perilla. Bueno, ahorita vamos a ir paso a paso. Y lo protege contra sobrecargas y cortocircuitos, inclusive en algunos modelos, no este, pero en otros modelos de guardamotores permite detectar si hay la pérdida de alguna de las fases. Este es trifásico, este es un guardamotor trifásico, tiene las tres fases, línea 1, línea 2 y línea 3, pero también con este guardamotor podemos conectar un motor monofásico. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Un breque tradicional, de los que comúnmente se conocen, bueno, por aquí tengo uno, se los voy a mostrar. Un breque tradicional, esto simplemente pues sirve contra un cortocircuito normal, residencial, de iluminación de una casa, pero pues a la hora de proteger un motor pues no es el adecuado, porque no tiene las características ni las condiciones técnicas para proteger un motor. ¿Sí? Esto simplemente protege pues, los cables y las instalaciones generales con un límite de corriente fijo. La diferencia con este es que este no se puede ajustar, este sí. Aquí tenemos su perilla de amperaje donde podemos ajustarlo. Este no, este ya viene con un amperaje ya determinado por el fabricante. Y bueno, este es el que se usa normalmente para protección residencial. Bueno, aquí ya en este punto vamos a mirar su parte física, la parte física del guardamotor. Bueno, muchos me han preguntado que cómo inspeccionar un guardamotor. Bueno, algo que yo he enseñado en todos mis videos y a todos los que ven mis clases y a todos los que toman estas enseñanzas es que lo primero que uno tiene que hacer, independientemente del aparato que tú vayas a revisar o la reparación que vayas a hacer, lo primero que tienes que hacer es una inspección visual, ¿sí? Cómo se encuentra físicamente el objeto o el aparato que tú sospechas pues, de que tiene algún problema. Y lo importante es ver que bueno, no haya protuberancias, que no tenga ninguna fisura, ningún quiebre, que toda su tornillería esté en perfecto estado, que todas sus perillas estén de manera correcta. Y una vez ya determinado eso, pues ya la próxima o el paso siguiente a verificar es mirar si en realidad está trabajando este guardamotor, ¿sí? Eso es prácticamente lo que yo enseño en la mayoría de todos mis videos y en las enseñanzas. Bueno, aquí vamos a ver y vemos que este guardamotor consta en la parte superior, en la parte de arriba, tiene tres puntos o tres
tres puntos, tres tornillos que son L1, L2 y L3, y por aquí es donde vamos a alimentar este guardamotor. Por esta parte es que vamos a alimentar este guardamotor, y por la parte superior, perdón, por la parte inferior, esta es la parte superior, y por la parte inferior tenemos T1, T2, T3. Por aquí es donde ya va a salir la corriente que entra por aquí, va a salir por aquí, donde ya vamos a alimentar nuestro motor. Eso con referente a los tres puntos. Bueno, muchos me han preguntado aquí en el canal que si se puede conectar un motor monofásico que trabaja a 120 voltios en un guardamotor trifásico, y la respuesta es que sí se puede conectar. Hay que hacer una conexión, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, y se puede conectar un motor monofásico, como por ejemplo este motor que tenemos aquí, bueno, el que tenemos al inicio del video. Este es un motor monofásico de medio caballo de fuerza que trabaja a 120 voltios, y este motor lo podemos conectar, pues lo podemos trabajar o lo podemos proteger con este guardamotor. Bueno, ahora vamos a ver de qué significa todas estas perillas y todos estos switches que tiene aquí. ¿Para qué sirven? Bueno, si acabas de llegar, considera suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los nuevos videos. Bueno, una vez nosotros hemos instalado o conectado la fase, las tres líneas o las dos líneas si es una línea monofásica, y una vez ya hemos alimentado el guardamotor, entonces tenemos aquí un botón, este botón que dice Start, no sé si alcanza a ver ahí en el video, dice Start, que ese es para darle start al motor, o sea, para energizar, ¿sí? Tanto el guardamotor como para energizar el motor, ¿sí? Y tenemos también aquí el botón de stop, este botón de stop, dice stop, que este es el stop, este es para desconectar. Si de pronto lo podemos hacer de manera manual, o él automáticamente, al detectar alguna falla en el motor, pues prácticamente él se va a disparar, ¿sí? Y se va a poner en stop, o sea que va a desconectar del circuito tanto el guardamotor como el motor eléctrico que estemos protegiendo. ¿Por qué es muy importante colocarle un guardamotor a un motor? Pues por sencilla razón de que bueno, mucha gente conecta de manera directa, ¿sí?, a la línea este tipo de motores, y bueno, cuando hay un sobrecalentamiento, o cuando hay una frenada de rotor, o cuando hay un excesivo consumo de amperaje o de corriente que sobrepasa la placa o la ficha técnica del motor, pues como no tiene una protección como esta, pues prácticamente el motor se va a quemar. Y eso es lo que hace este guardamotor. Este protege contra sobrecargas, inclusive, como les dije anteriormente, a veces uno de estos modelos trae para proteger contra la falta de fase, porque puede ser que tengamos un motor conectado a un trifásico, las tres líneas, y por X o Y razón una fase se desconectó del tablero o del poste o de la alimentación, de donde esté conectado, pues, o de donde llegue la alimentación al guardamotor, y se ha desconectado una de las fases. Y si ese motor que es trifásico no tiene un guardamotor, por la falta de una fase, pues se va a quemar una de sus bobinas o un grupo de bobinas por falta de fase. Bueno, eso yo creo que aquí hay un video donde mostré eso. Bueno, entonces continuamos con la explicación. Ya hemos dicho que este es el botón de Start, este es el botón de Stop, y bueno, aquí tenemos este guardamotor. Tiene una diferencia muy particular con respecto a este, y es que este tipo de breaker, como lo decía anteriormente, que sirve pues para protección de cableado y que se usa normalmente en las casas, en las residencias, es que este no se puede calibrar. Y este sí tiene su perilla, como lo vemos aquí. Aquí trae una perilla, que con esa perilla es que nosotros calibramos el amperaje. Por ejemplo, en este caso podemos calibrar desde 24 hasta 32 voltios. Entonces podemos ir girando la perilla de acuerdo al consumo, ¿sí?, de trabajo ya, consumo o el amperaje nominal del motor ya en marcha. Sí, bueno, hay algo que quiero explicarles aquí, y es que este tipo de guardamotores
este tipo de guardamotores, bueno, esto no se calibra por la potencia de un motor. Esto no se calibra, no, es que tengo un motor de 5 HP, entonces yo necesito un guardamotor de 5 HP. No, eso no se maneja así, señores. Bueno, hago esta explicación para todos aquellos que, bueno, están empezando en este mundo, ¿sí? De los motores eléctricos, de las reparaciones, de los embobinados. Y esto no se maneja de esa manera. Esto no se calibra por la potencia de un motor. Esto se calibra por los amperios, ¿sí? Amperios de consumo, ¿sí? Entonces vamos a verificar aquí en este motor, en la placa de este motor. Por eso es muy importante que para tú determinar qué tipo de guardamotor necesitas para un motor, es bueno, lo primero que tienes que hacer es verificar la placa del motor, ¿sí? La placa del motor, porque en la placa del motor vienen todas las especificaciones del motor. Por ejemplo, que es de 1/3 de fuerza de caballo, es de una sola fase, que trabaja a un voltaje de 115 voltios con 60 hercios. Me está hablando que tiene un amperaje nominal. O sea, el nominal es cuando ya la máquina el motor está trabajando, está girando y que constantemente está en movimiento. Dice que va a tener un amperaje de consumo de 5.2 amperios, ¿sí? Me dice que, bueno, aquí vienen las conexiones. Entonces yo ya en base a esto yo puedo decir que yo necesito un guardamotor que me trabaje desde 1 amperio hasta los 7 o 8 amperios, ¿sí? Siempre por encima de 2 o 3 amperios por encima del dato que traemos en la placa, porque así podemos calibrar el amperaje de consumo para proteger este motor. Cosa que cuando el motor, a medida que esté trabajando, por X o Y falla el amperaje que dice la placa del motor, que es lo normal que consume el motor cuando está en movimiento, se dispara o se sobrepasa, entonces el guardamotor lo que va a hacer es cortar la corriente automáticamente, porque ha detectado internamente, esto tiene unos mecanismos magnetomecánicos que lo que hacen es que detectan una subida de amperaje en el motor, y lo que hace es cortar automáticamente la corriente para que el motor no se queme. Y esa subida de amperaje, ¿por qué puede ser? Bueno, pueden ser muchas fallas. Puede ser que un rodamiento se frenó, puede ser que de pronto el interruptor centrífugo no está haciendo su funcionamiento y dejó conectado el capacitor de arranque constantemente trabajando en el motor, y por eso una subida de amperaje. Y al subir el amperaje pues hay un sobrecalentamiento del motor, y si no hay una protección que corte eso inmediatamente de isufato, el motor se va a quemar. Por eso es muy importante conectar o saber qué tipo de guardamotor yo necesito utilizar para mi motor. Eso no es simplemente, no, es que yo tengo un motor de 5 HP, entonces yo necesito que me vendan un guardamotor para un motor de 5 HP. No, eso no se maneja así, señores, ¿sí? Para que tengan eso en cuenta. Otro dato muy importante, y es un dato aquí donde muchos técnicos y eléctricos fallan, y es que se vienen a la placa del motor y confunden el amperaje de consumo, el amperaje nominal, ¿sí? O la corriente nominal de un motor con la corriente nominal del motor con la corriente de arranque de un motor, ¿sí? Les voy a explicar esta parte. Bueno, y como les decía, hay gente o hay técnicos que confunden la corriente nominal con la corriente de arranque de un motor, y son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Porque me he topado el caso de cuando voy a hacer alguna inspección técnica, alguna empresa o algún taller o alguna fábrica, porque me dicen que tiene una falla en el motor, porque el cableado se les está recalentando, porque se dispara constantemente el sistema de protección, ¿sí? Y bueno, cuando hablo con la persona encargada del mantenimiento de estos aparatos, o la que está al frente pues de que todo esto mantenga funcionando, pues le pregunto yo qué tipo de corriente nominal trabaja el motor, y le pregunto al mismo tiempo que cuánto es la corriente de arranque, y prácticamente no me saben responder.
Les explico esto porque ya he tenido casos que por confundir la corriente de arranque, por confundir ese dato tan importante entre la corriente de arranque y la corriente nominal, entonces han calibrado mal su guardamotor, y cuando se calibra mal o cuando se pide mal un guardamotor en sus especificaciones, prácticamente pues no va a proteger el motor, sino que pues prácticamente lo que va a suceder es que como está mal calibrado o es un guardamotor con unas especificaciones que no son para proteger este tipo de motor, entonces pues lo que va a pasar es que el motor se va a quemar, el cableado se va a recalentar y bueno, va a haber una serie de fallas. Entonces cuando yo le pregunto a una persona ¿qué es la corriente nominal? La corriente nominal es esto. Esta es la corriente nominal. Aquí me está hablando, no sé si alcance a ver ahí en el video, en la placa del motor, que la corriente nominal de este motor es 5.2 amperios. Bueno, ¿eso qué significa? Eso significa que cuando este motor está ya trabajando, ya venció ese punto muerto estático y comenzó la marcha y comenzó a girar y a girar y a girar, y cuando ya alcanzó su máxima rotación, el consumo, esa es la corriente nominal. Cuando el motor está trabajando de manera normal, se llama nominal, cuando el motor está trabajando de manera normal, este va a ser el consumo, me va a consumir 5.2 amperios, ¿sí? De corriente. Y la corriente de arranque no es esta no es la corriente de arranque, esta no es la corriente de arranque. La corriente de arranque es cuando, y eso se puede multiplicar hasta por 6 y por 7 y hasta por 8, es que cuando el motor se energiza el motor y ya las bobinas están energizadas y comienza a vencer ese punto muerto y comienza a hacer el giro, ese instante en el que el motor ya comienza a iniciar su giro, esa es la corriente de arranque. Y esa corriente de arranque se puede disparar, hay que multiplicar este valor de 5.2 hasta por 6 o 7, o sea que prácticamente cuando el motor va a iniciar la marcha, esa corriente de arranque va a ser muy diferente a esta que me está dando aquí, ¿sí? Y eso puede ser que cuando yo le ponga aquí la pinza amperométrica para medir el consumo de este motor o la corriente de consumo de este motor, pues resulta que cuando ponen la pinza amperométrica en una de sus líneas, miran, dan inicio al motor que marcha, arranca, comienza la marcha, y claro, entonces la pinza amperométrica le va a marcar 30-40 amperios. ¿Por qué? Porque se multiplicó este valor por 6. ¿Por qué? Porque es la fuerza que hace para vencer el punto muerto, el rotor, y comienza a iniciar ahí. Entonces ese pico de subida es la corriente de arranque. Y yo no puedo calibrar o yo no puedo pedir un guardamotor para proteger este motor con ese dato, con la corriente de arranque. Yo no puedo hacer eso. He visto en ocasiones he pedido que me expliquen en base a qué solicitaron o compraron este guardamotor, y cuando los veo haciendo la práctica resulta que están cometiendo ese error. Ponen la pinza amperométrica, energizan el motor, y cuando el motor comienza a arrancar, a vencer ese punto muerto, pues prácticamente el pico de corriente se dispara y le va a marcar 30-40 en el tablero amperios, y entonces dice, necesitamos un guardamotor de 30 amperios para proteger este motor. Y ahí está la falla. Esa es la falla que muchos técnicos o muchas personas que quieren empezar en este mundo de las reparaciones cometen ese error. Cometen ese error porque prácticamente no es la forma correcta de cómo proteger este motor. Yo lo que tengo que hacer es verificar la placa del motor y mirar que aquí la corriente nominal me está diciendo que este motor consume 5.2 amperios de cuando ya el motor está en marcha normalmente, con normalidad, en su giro normal, cuando ya arrancó. Entonces yo tengo que pedir un guardamotor para eso, ¿sí? Para 5 amperios. Yo no puedo pedir un guardamotor de 24 amperios, de 32 amperios para proteger un motor que de corriente nominal me está consumiendo 5.2 amperios. Bueno, eso es una de las fallas que cometen muchas personas o muchos técnicos aquí. Bueno, quería explicarles esa parte. Bueno, y entonces repasando qué es la corriente nominal de un motor. Bueno, ya estamos en otro. Bueno, me estoy saliendo un poco del tema, pero quiero explicarles esto aprovechando
este espacio y esta clase para explicarles esta parte. Y es que la corriente nominal de un motor es la cantidad de energía eléctrica, o sea, en amperios, que este motor consume cuando trabaja de forma normal, con su carga máxima y con el voltaje correcto. Y este dato viene impreso ¿en dónde? En la placa del motor. Aquí en la placa del motor. Entonces, si yo quiero proteger este motor, yo tengo que pedir un guardamotor, solicitar un guardamotor en la tienda de eléctricos, que me traigan un guardamotor que esté en un rango entre 5.2 amperios, bueno, 5 amperios, hasta 10 amperios máximo. Ese es un guardamotor que yo necesito para este guardamotor que yo tengo aquí, que es para hacer otro tipo. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante en otro video. Vamos a ir a conectar un motor a una fábrica y el motor que tienen allá sí es un motor que pues en la placa nominal dice que porque es un motor de 5 caballos de potencia y bueno, tiene un consumo bastante alto y tiene un consumo entre 20, 24 a 32 amperios. Entonces yo tengo que pedir un guardamotor que esté dentro de ese rango, entre 24 y 32 amperios, para proteger ese motor. ¿Listo? Bueno, entonces una vez ya hemos explicado esta parte, bueno, continuamos con la explicación, con la clase sobre lo que es un guardamotor y para qué sirve. Bueno, si acabas de llegar, considera suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los nuevos videos. Recuerda que este canal se llama Reparación de Proyectos Caseros. Aquí te enseñamos de manera sencilla, profesional, casera, técnica y responsable la manera correcta de cómo llevar a cabo todo este tipo de reparaciones, de conexiones y bueno, de saber de qué se trata cada aparato y para qué sirve. Bueno, algo muy importante que tienen que saber también es que si tú quieres ganar más, pues tienes que aprender más. Y para salir de la pobreza, lo primero que hay que salir es de la ignorancia, ¿sí? Porque solo el conocimiento, puede cambiar tu vida. Y ese conocimiento lo puedes adquirir aquí, en canales como este, en plataformas como YouTube, donde, habemos creadores de contenido que enseñamos de manera gratuita, no te cobramos un peso por enseñarte, para que tú tengas toda esta información. Hoy en día estamos en una época maravillosa, estamos en la época de la información, donde toda la información ya está en la web. En plataformas como esta, en canales como el mío, Reparaciones Proyectos Caseros, donde te mostramos, te enseñamos y te guiamos para que tus reparaciones, tus conexiones se hagan de manera profesional y no tengan ningún problema. Bueno, ¿y qué trae internamente un guardamotor? Bueno, este guardamotor está nuevo, no quiero desarmarlo, pero y por ahí no tengo un guardamotor dañado. Bueno, pero por aquí les voy a dejar unas imágenes para que ustedes vean. Internamente él tiene pues unos contactos principales, ¿sí? Los contactos tanto de la fase de entrada como la de salida. Tiene una bobina magnética de disparo, que esa bobina magnética lo que hace es detectar cuando hay una subida de amperaje en el motor, un exceso de amperaje en el motor, y automáticamente ya se dispara. También trae unos contactos unos bimetálicos, que esos bimetálicos lo que hace es que cuando se calientan, ¿sí? Ellos están cerrados, por decirlo así, y cuando se calientan por alguna falla en el motor, porque el rotor se frenó y se comenzó a calentar la máquina, el motor, y entonces la corriente se elevó de consumo. Entonces lo que hacen esos bimetálicos es que se ponen al rojo vivo y se van flexionando y al último abren el circuito. Bueno, tiene una cámara interna, eso es lo que llamamos nosotros una cámara apagachispas, y bueno, tiene todos sus tornillos de sujeción, de conexión, y bueno, su sistema de ajuste. Y eso es lo que prácticamente trae. Bueno, por aquí les voy a dejar unas imágenes ilustrativas para que ustedes tengan más o menos noción, o para que tengan más o menos referencia de que trae un guardamotor internamente. Bueno, ¿y cómo funciona? Bueno, aquí tiene dos tipos de disparo. Este guardamotor maneja dos tipos de disparo, que es la protección térmica, que cuando el motor consume, lo que les decía ahora, más corriente de la permitida durante varios segundos o minutos, los bimetálicos se calientan y automáticamente lo que hacen es abrirse. Ellos mantienen cerrados, pero cuando detectan esa falla, prácticamente se calientan y se van dilatando y se abren, sacando el motor o desconectando el motor del circuito. Y tenemos la protección magnética. La magnética es una bobina interna que ya trae,
una bobina interna, que lo que detecta es que cuando existe un cortocircuito, ya sea en el motor, o un corto que se haya presentado por alguno de sus cables que de pronto se hayan pelado y se juntaron y hubo un corto, y automáticamente esa protección magnética hace que se disparen, ¿sí? Que se disparen estas palancas de protección. Estos son contactores que se disparen de una manera instantánea, cortando automáticamente la corriente del motor, pues hasta que no se verifique, no se corrija la falla, pues prácticamente el guardamotor, cada vez que se encienda el motor, pues se va a mantener disparando. ¿Listo? Bueno, algo que me preguntan mucho aquí en mi canal es ¿cómo regular este amperaje? Bueno, ya les había explicado que un guardamotor no se pide o no se calcula de acuerdo a los HPs o a los caballos de fuerza de un motor, sino al montaje o al consumo o al amperaje nominal, ¿sí? A la corriente nominal de un motor, ¿sí? Volvemos al ejemplo. Hay que verificar la placa del motor y corroborar qué corriente nominal de consumo, como les decía anteriormente, cuando el motor está en plena marcha, en plena carga y con el voltaje correcto, cuánto es el consumo que maneja ese motor, y de acuerdo a ese consumo, asimismo yo voy a pedir o voy a solicitar el guardamotor correspondiente. Si en esa placa vimos que el consumo de corriente nominal es de 5.2 amperios, pues yo tengo que pedir un guardamotor que esté, siempre hay que dejar un margen, ¿no? Siempre hay que dejar un pequeño margen, pero siempre respetando las especificaciones del motor, ¿sí? Siempre especificando las especificaciones que trae el motor en su placa. Entonces, si aquí me dice que es de 5.2 amperios, entonces yo lo que tengo que hacer es pedir un guardamotor que esté entre 5 amperios y 10 amperios, ¿sí? Para poder que me trabaje este motor. Entonces, ¿qué hago yo? Como aquí me dice que es 5.2 amperios y como mi guardamotor es de 5 amperios a 10 amperios, entonces yo lo voy a calibrar en 6 amperios. Siempre tratando de respetar lo máximo lo que dice la placa del motor, ¿sí? Porque si aquí me dice 5.2 amperios y yo calibro mi guardamotor en 5 amperios, lo más posible es que él se me dispare por error, ¿sí? Se me va a disparar por error. Entonces siempre es bueno dejar un margen, ¿sí? Un margen más o menos. Si el motor me está marcando que es de 5.2, bueno, yo puedo comenzar a que el guardamotor trabaje desde los 6 amperios, ¿sí? Para que, no se me vaya a disparar por un problema de error, ¿sí? Un error de amperaje, de calibración. Porque por eso también es una de las fallas más comunes que me he encontrado en guardamotores, y es mal calibrado el amperaje. Y resulta que se disparan porque está mal calibrado el amperaje. Bueno, para que tengan eso en cuenta. Bueno, y aprovechando que estamos en esta clase hablando sobre qué es un guardamotor, algo que les quiero decir también es que estos guardamotores no es que venga un solo tipo de guardamotor general para todo. Y bueno, esto viene en 3 categorías, ¿sí? Categoría AC1, categoría AC2 y categoría AC3. La categoría AC1 pues prácticamente es un guardamotor pues para cargas inductivas o ligeramente inductivas, como por ejemplo calefactores resistivos, hornos eléctricos industriales o sistemas de iluminación de alta capacidad, ¿sí? El AC2 ya viene para algunos motores, un rotor bobinado, ¿sí? Por ejemplo, herramientas eléctricas de rotor bobinado. Ese es el AC2. Implica condiciones de arranque pesadas. La categoría de un guardamotor AC2 viene para condiciones de arranque pesados y con inversión de marcha de giro por impulsos, donde los dispositivos soportan corrientes de arranque elevadas alrededor de 2.5 amperios o veces la intensidad de la corriente nominal de un motor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo una herramienta eléctrica, llámese una pulidora, un taladro de alta potencia, y la corriente nominal de ese motor o de esa máquina trabajando es de 2.5 amperios, entonces la categoría AC2 me va a servir
para proteger ese tipo de maquinaria o de herramientas. Y viene la categoría AC3, que es este es AC3, como lo podemos ver aquí en su placa, que me está diciendo que es un guardamotor entre 24 y 32 amperios y una categoría AC3. Puede soportar hasta 690 voltios, trabaja en un rango de potencia entre 50 y 60 Hz y bueno, puede manejar hasta 6 kilovatios, ¿sí?, de potencia. Entonces estos AC3, este tipo AC3 es lo que normalmente o es lo que más comúnmente se utilizan para la protección de motores monofásicos, motores trifásicos de 5, 10, 15, 20 caballos, 50 caballos, 100 caballos de potencia, de fuerza. Y bueno, esto ya es los AC3. Este es un tipo de carga para motores de jaula de ardilla. Estos son motores tipo jaula de ardilla, ¿sí?, con arranque directo, ¿sí?, y detención con el motor lanzado. Características: bueno, pues se aplica para equipos como motobombas, grandes ventiladores, grandes compresores, bandas transportadoras. Este dispositivo AC3 debe ser capaz de interrumpir la corriente de arranque del motor, la cual puede llegar entre 5 a 7 veces la corriente nominal de funcionamiento. Eso es lo que se maneja en este tipo de motores. Casi siempre cuando el motor inicia la marcha, va a comenzar el arranque, esa corriente de arranque se puede elevar 7 veces, ¿sí?, lo que dice la corriente nominal de la placa. Si la corriente nominal de la placa me dice que es de 5.2 amperios, prácticamente si lo multiplicamos por 7 serían 35 amperios al iniciar, ¿sí? Cuando inicia el rotor del giro, ese consumo, ese pico puede llegar hasta los 35 amperios y ya cuando el motor está girando ya normalmente y ya completó su giro y venció ese punto muerto y comenzó la marcha, ya la corriente de consumo nominal pues ya baja a 5.2 amperios, que es lo que dice el fabricante que consume el motor en plena marcha con toda su carga y con el voltaje correspondiente. Entonces, para que tengan en cuenta eso, que estos guardamotores vienen en 3 categorías: AC1, AC2 y AC3, ¿sí? Para que cuando ustedes necesiten pedir un guardamotor, pues el vendedor les va a decir qué categoría necesitan: AC1, AC2 o AC3. Entonces ya dependiendo para lo que lo necesiten o para donde lo vayan la protección que necesitan hacer, entonces así mismo van a pedir la categoría. Por ejemplo, en este caso que trabajo yo con motores eléctricos monofásicos y trifásicos, casi siempre son categoría AC3 o siempre son categoría AC3, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque son capaces de soportar estos picos altos de arranque del motor, que pueden superar los 30-35 amperios y no se me va a disparar por error, para que tengan en cuenta eso. Bueno, uno de los errores más comunes que comete la mayoría de técnicos o de la gente encargada de verificar que estos motores estén trabajando de manera normal es se dañó el guardamotor, entonces cambiémoslo por un breaker tradicional. Ese es el peor error de todos los errores que puede hacer una persona, simplemente por salir de paso o porque en el momento no tienen cómo conseguir un guardamotor, entonces cambia el guardamotor dañado por un breaker tradicional. Eso es uno de los errores más comunes. Otro error común, ¿sí?, que cometen pues las personas es recalibrar por ejemplo, el motor dice que es a 5 amperios, entonces lo que hacen es ponerlo a 10 amperios. Una falla muy común, ¿sí? Se dañó, no me está trabajando una línea, entonces ¿qué hago yo? Pues saco esa línea de aquí del motor, del guardamotor, y como no me está trabajando esta línea, solamente me están trabajando 2 fases y esta línea no me está trabajando, o este lado no me está trabajando porque pues se abrió, porque el contacto, porque el interruptor interno se abrió, no me está permitiendo el paso de la corriente de esa fase. Entonces lo que hago yo es puentear, hago un puente de este punto a este punto y para que el motor me trabaje. Ese es el error, un error garrafal, porque entonces se está saltando la protección. Entonces, ¿qué sentido tiene colocarle un guardamotor o un motor? Pues simplemente conéctelo directo a la red eléctrica y asuma las consecuencias. Porque entonces, ¿para qué puentearlo?
¿Para qué puentear un guardamotor? Si está dañado, pues simplemente hay que reemplazarlo. Instalar un guardamotor, que no consigo el guardamotor que yo necesito para este motor, sino que venden uno de 20 amperios, de 30 amperios. Entonces, como en este caso que este es de 24 a 30 amperios, no, este me sirve, lo voy a montar. Grave error, no te va a trabajar, no te va a disparar, no se va a disparar el guardamotor. Cuando en este motor que dice que es de 5.2 amperios hay alguna falla, porque simplemente este guardamotor está sobredimensionado, ¿sí? Tiene unas características para un motor mucho más robusto, por lo tanto no va a detectar la falla de un motor pequeño, y por lo tanto pues prácticamente el motor se va a quemar. Y entonces van a decir, no, es que el guardamotor falló, es que el guardamotor está malo. No, no es que esté malo, simplemente están utilizando el guardamotor con unas especificaciones que no son para ese motor, ¿sí? Espero que les quede claro esa parte. Bueno, recuerda que este canal se llama Reparaciones Proyectos Caseros. Aquí te enseñamos de manera sencilla, responsable, casera y profesional cómo llevar a cabo todo este tipo de reparaciones y de conexiones. Bueno, otra prueba que se puede hacer, vamos a utilizar un multímetro, y lo que podemos hacer es, ahí en el stop no me tiene que marcar resistencia, ni me tiene que marcar continuidad, ninguna de sus líneas, ¿sí? No me tiene que marcar, pero si yo le doy start, ahí me tiene que marcar continuidad. Ahí me está marcando 1.5, 1.4 amperios, 1.3, perdón, ohmios, 1.2. Aquí también me tiene que marcar 1.2, 1.3. Aquí también me tiene que marcar el mismo valor. Eso es, ahí me está marcando el mismo valor. No me puede marcar una resistencia de un valor ohmiaje en este punto, otra resistencia diferente, otro valor diferente en este otro punto, otro valor diferente en este otro punto. Me tienen que marcar el mismo valor en los tres puntos, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Si hay alguna variación de resistencia en alguno de esos puntos, puede ser que ya internamente su mecanismo interno o sus bobinas internas, las que prácticamente tienen como protección, o están abiertas o están haciendo corto, y bueno, pueden estar marcando un valor errado. Otra cuestión es que si al estar en start, en on, no trabaja, no me marca ninguna resistencia a ninguno de estos lados, estando en on, pues simplemente es porque el guardamotor internamente está abierto, sus circuitos o sus mecanismos internos pues están dañados, y por lo tanto no me va a marcar, no me está dando continuidad de corriente. Bueno, eso es una de las pruebas técnicas que se le puede hacer a un guardamotor. La otra prueba técnica es simplemente abrimos esta tapita aquí, calibramos el amperaje que necesitamos para el motor, y hacemos un test. ¿Qué es un test? Pongo a trabajar, energizo yo el motor, pongo a trabajar el motor, y prácticamente con un punzoncito lo que hago es que aquí trae un botoncito y lo pulso. Al yo pulsarlo, lo que hace él es simular alguna falla en el motor, y automáticamente ¡pum!, va a cortar la corriente. Si yo al hacer este test el guardamotor se me dispara, automáticamente es porque el guardamotor está en óptimas condiciones. Si yo hago este test y el motor sigue trabajando normalmente, no se dispara, hay un problema en el guardamotor. Bueno, esto es algo sencillo, pero pues a veces hay mucha gente que se le pasa por alto este tipo de pruebas. Bueno, una vez ya tenemos todo esto, ya hemos explicado de qué se trata un guardamotor, para qué sirve, cómo se debe calibrar, cómo solicitar el guardamotor correcto para el motor que yo quiero proteger o para el circuito que yo quiero proteger. Vimos también que de esto vienen varias categorías, el AC1, AC2 y AC3. Bueno, también miramos cómo realizar algunas pruebas técnicas de buen estado del guardamotor, su prueba visual, una revisión visual de que todo esté con normalidad, que no haya ningún daño, ningún golpe, y la prueba pues que ya acabamos de hacer ahí, midiendo voltaje tanto en la entrada como en la salida. Bueno, aquí ya no nos queda sino irnos a la práctica, a ir a instalarlo a un motor y ponerlo a trabajar de la manera correcta. Bueno, eso creo que lo vamos a ver en un próximo video. Bueno, ¿cómo conectar un motor trifásico?
Pues muy sencillo. Un motor trifásico, pues sabemos que maneja las tres líneas, tres fases. Y bueno, vamos a conectar fase 1, fase 2 y fase 3. A la entrada del guardamotor y a la salida del guardamotor, pues va a estar T1, T2 y T3, que son las tres líneas que van a ir al motor cuando es un motor trifásico, ¿sí? Cuando es un motor monofásico, bueno, ya la conexión es diferente. Un motor monofásico lo podemos poner a trabajar en este guardamotor trifásico de la siguiente manera. Simplemente vamos a entrar fase y neutro. Fase y neutro van a entrar por aquí va a entrar fase y neutro, las dos líneas de 120 voltios. Y esta L3, para poder energizar el mecanismo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a puentear este L3 lo vamos a puentear con T2. Este L3 lo vamos a puentear con T2 para energizar el mecanismo interno del guardamotor para poner a trabajar un motor monofásico. ¿Sí? Espero que me entiendan hasta ahí. No confundamos este puente que estoy haciendo aquí con el puente que yo les había hablado anteriormente. Cuando se daña un guardamotor y que una de las líneas no le trabaja, entonces simplemente puentean la línea para que el motor siga trabajando. ¿Sí? Esto es algo muy diferente. Aquí lo que estamos haciendo es energizar a través de L3, vamos a energizar T2 para que se me energice todo el sistema, para que así me quede trabajando el guardamotor. Y el motor monofásico, como por ejemplo en este caso, supongamos que este guardamotor es para proteger este motor, entonces ya la salida de corriente del guardamotor, entonces la vamos a ubicar por T1 y T3 de esta manera, y mi motor va a quedar trabajando y va a quedar protegido. Espero que tengan en cuenta eso. Por aquí les voy a dejar unos diagramas de cómo conectar un motor monofásico y un motor trifásico de la manera correcta. Listo, bueno, espero que les sea de utilidad este material, que se llenen de conocimiento, que aprendan, que puedan poner en práctica todo lo que se les enseña. Recuerden que en este canal nuestra finalidad o el motivo de este canal es poder enseñar, poder llevar este conocimiento al mundo para que muchas más personas puedan salir pues y se llenen más de conocimiento, puedan surgir, puedan cambiar su vida a través del conocimiento. Y por qué no el día de mañana hacer de esto tu proyecto de vida, y a través de conexiones, de reparaciones, puedas comenzar tú a transformar tu vida y a tener una mejor calidad de vida para ti y tu familia. Bueno, recuerda que este canal se llama Reparaciones Proyectos Caseros. Aquí te enseñamos de manera sencilla, profesional y casera todo lo que tiene que ver con reparaciones, bobinado, mantenimiento, conexiones, de manera correcta, profesional, sin tanto tecnicismo, de manera responsable, para que tú puedas llevar a cabo con la ayuda de nuestros videos todo este tipo de conexiones. Bueno, no siendo más, nos vemos en una próxima clase o en un próximo tutorial o curso totalmente gratis de reparaciones, proyectos caseros. Bendiciones para todos.